Hola, en el siguiente video les vamos a exponer sobre el muestreo en la investigación cualitativa. Mi equipo consta de 4 integrantes, los cuales son Anderson Steven Agüelo Palacio, Leily Sofía Cataño López, Mateo Díaz Valencia y mi persona Romario Carvajal Higuita. ¿Qué es el muestreo en la investigación cualitativa? Es la selección de tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos y temas que serán abordados primeramente en la investigación. Este es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos de la investigación. Entonces podemos decir que por muestreo se entiende que es la técnica de recopilación de datos cualitativos para su posterior estudio y análisis. Objetivo del muestreo en la investigación cualitativa. Su objetivo es encontrar cualidades características socioestructurales de un fenómeno social. En ese sentido, el criterio aplicable para la determinación del universo muestral es el criterio socioestructural. Sabiendo que el muestreo es la selección de la muestra, es decir, la selección de los sujetos, podemos decir que el objetivo del muestreo en la investigación cualitativa es encontrar cualidades o características que respondan al criterio socioestructural del fenómeno social que se vaya a estudiar. En la medida que, a diferencia de la muestra cuantitativa, la muestra cualitativa no ha sido determinada con criterios estadísticos de representatividad y probabilidad. Los resultados obtenidos son solo de un alcance medio, esto es, generalizables únicamente a nivel de la población estudiada. Esto quiere decir que en la investigación cualitativa el muestreo no necesariamente debe responder a los criterios usados en el marco teórico, sino que lo que busca son las cualidades y estudiar de manera general un problema que se da en la población estudiada. Por el contrario, la investigación cuantitativa lo que busca es predecir. Y representatividad en el muestreo cualitativo hace referencia a las características principales reflejadas en el universo muestral que se ha seleccionado como muestra para la investigación. En la muestra cuantitativa, la representatividad es probabilística. Esto significa que está determinada por criterios estadísticos. Por parte, la representatividad en la muestra cualitativa es socioestructural. Esto quiere decir que antes de la selección de la muestra se tiene que hacer un estudio teórico basado en la bibliografía existente sobre el tema a estudiar, que facilite establecer las estructuras sociales subyacentes a universo muestral, para después escoger conforme a los hallazgos a menos una persona de dicho universo que esté incluida en dichas estructuras sociales. La generalización muestreo cualitativo es un proceso que facilita inferir intuitivamente sobre los hallazgos muestrales y preferencias que se aplicará a universo muestral. La suposición que se usa es que lo que es válido para la muestra lo es para el universo. Pasaremos ahora a explicar qué es el punto de saturación. El llamado punto de saturación es el momento de la recolección de nuestro análisis de datos en el que se detiene la emergencia de categorías nuevas. Lo que quiere decir que cuando llegamos al punto de saturación significa que nuestra recolección con el muestreo se va a parar, se va a detener. El incremento muestral ya no agregará nuevas categorías. En este momento se dice que la muestra se ha saturado. Hablaremos ahora de los procedimientos del muestreo cualitativo. Son 4. Iniciaremos con el procedimiento del muestreo cualitativo por conveniencia. Como su nombre lo indica,
se da cuando el investigador selecciona a cada uno de los sujetos o las unidades de muestra de una manera arbitraria. Recibe también el nombre de denominación de muestreo abierto. Este muestreo se suele utilizar al inicio de la investigación, en lo que se conoce como etapa exploratoria. Es sumamente rápido, pero por su falta de representatividad sociocultural, o sea, coincidencia con la realidad, los hallazgos no pueden generalizarse. Procedimiento por bola de nieve. Este es otro procedimiento de muestreo bastante arbitrario y se utiliza para ubicar a sujetos o unidades muestrales que tienen unas características muy especiales que son relevantes para la investigación. Por ejemplo, hombres que cuando fueron niños fueron violados por sacerdotes pederastas o mujeres que de niñas sufrieron abuso sexual por parte de su hermano o del padre, o pacientes portadores de VIH que están en tratamiento experimental, son algunos ejemplos de sujetos que se utilizarían en este tipo de procedimiento por bola de nieve, ya que, como se puede apreciar, son sujetos que tienen unas características sumamente especiales y que son características que van a enriquecer la investigación. Al igual que en el caso anterior, este procedimiento carece de representatividad socioestructural, ya que está sesgada por la información que proporcione el primer sujeto. Relaciones y variaciones. En este tipo de procedimiento muestral, lo que se busca es que haya precisamente una representatividad socioestructural. Esto es, que conociendo las primeras dimensiones de la realidad estudiada, se ubiquen entonces sujetos de cada una de dichas dimensiones. Para la determinación de las dimensiones sociales se aplican algunos criterios teóricos. En este caso, el muestreo tiene los siguientes pasos. El primero sería establecer los niveles socioestructurales del objeto de estudio mediante la aplicación de criterios teóricos. Y el segundo sería elegir los sujetos o unidades de análisis según los niveles previamente establecidos, lo que quiere decir que para llevar a cabo este tipo de investigación, o mejor dicho, este tipo de procedimiento, es primero establecer los niveles socioestructurales que vayamos a estudiar y el segundo paso sería elegir a los sujetos de acuerdo a esos patrones establecidos anteriormente. Por último, tendríamos el procedimiento por contextos. Este es una aproximación con un sesgo cuantitativo, en la medida que se hace uso de informaciones previas como lo son las encuestas o los censos, etc. Como se puede apreciar, esta información previa es cuantitativa debido a que se da en números o porcentajes. Por lo tanto, se dice que este tipo de procedimiento tiene un sesgo cuantitativo. Sin embargo, se habla que sobre esa base cuantitativa se establecen tanto la socioestructura del grupo estudiado como los porcentajes de sujetos que comprenden cada nivel de la socioestructura. En este caso, la muestra debe representar proporcionalmente dichos porcentajes. Este procedimiento se aplica con los siguientes pasos. El primero consta de especificar los niveles socioestructurales de la población y las características más saltantes de estos, lo que significa que habría que estudiar, especificar, decir cuáles son los niveles socioestructurales de la población estudiada y a su vez reconocer las características más importantes de estas. El segundo sería conocer la distribución estadística de estas características en la población para así poder establecer las cuotas respectivas. Y en el último hablaríamos ya de elegir los informantes según lo establecido en los pasos anteriores. Procedimiento socioestructural. Este procedimiento es el más recomendable. Procede cuando se conocen previamente las socioestructuras subyacentes a la población que se está investigando, sea porque se ha determinado en otros estudios o ya sea porque el propio investigador lo ha determinado con algún estudio exploratorio previo.
Una vez determinada la socioestructura, se debe elegir un sujeto representativo de cada una de estas estructuras. Un ejemplo de esto sería, si la población a estudiar está compuesta por hombres y mujeres adultos de los sectores socioeconómicos A, B y C, en la muestra tienen que haber por lo menos 6 sujetos, un hombre y una mujer por cada sector socioeconómico. Procedimiento selectivo. Este es el que se aplica para culminar una investigación complementando los datos recolectados y analizados con anterioridad. Se aplica cuando el análisis de datos se muestra que la recolección inicial fue incompleta, puesto que no se ha logrado la saturación de categorías. En base a la recolección individual de datos, el investigador elabora una nueva muestra de manera directa. Strauss y Corbin distinguen 3 modalidades del muestreo cualitativo, los cuales son el abierto, el relacional fluctuante y el discriminativo. El muestreo abierto está asociado con la codificación abierta. Más que especificar, guía las selecciones del muestreo. En cuanto al muestreo relacional fluctuante, está asociado con la codificación axial. Su principio es maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional. Se puede realizar deliberada o sistemáticamente. Y por último, el muestreo discriminativo está asociado con la codificación selectiva. Su principio es maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construidos, así como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente. A continuación, vamos a mirar los criterios para la elección de los sujetos. Entonces, para que la elección tenga validez metodológica, esta no puede ser arbitraria, sino que debe seguir ciertos criterios. Los criterios que debemos considerar para elegir a los sujetos de la muestra con la intención de que ésta no se sesgue o invalide serían los siguientes. Considerar los niveles socioestructurales como primero y como segundo, que los sujetos sean casos representativos. Para obtener representatividad debemos aplicar por lo menos uno de los siguientes criterios. A. Casos típicos. B. Casos extremos. C. Variación máxima. D. Intensidades. E. Sensibles. Los casos típicos son los sujetos promedios. Por ejemplo, si en un estudio es sobre los hábitos de estudio de los alumnos, escogeríamos a los que tienen un rendimiento promedio. Los casos extremos son sujetos que están en el punto más bajo y el más alto de nuestra muestra. Digamos, en el ejemplo, si seguimos con el ejemplo anterior, ya no escogeríamos los alumnos con rendimiento promedio, sino al mejor y al peor alumno. La variación máxima se refiere a que el perfil de los sujetos escogidos debe tener la mayor variación. Por ejemplo, si necesitamos estudiantes que cursen el primero, segundo y tercer ciclo de la universidad, el que está en primer ciclo puede ser el mejor alumno. El que está en segundo ciclo podría ser el alumno promedio y el que está en tercer ciclo sería el peor alumno. La intensidad se refiere a que los sujetos escogidos deben poseer en diferentes variaciones las características que estamos estudiando, que necesariamente éstas sean extremas, pues entonces serían casos extremos. Por ejemplo, podemos escoger un estudiante del quinto superior, un estudiante del quinto inferior, otro estudiante del quinto medio y así sucesivamente. El criterio de sensibilidad
se refiere a que los casos que se estudian son casos en donde la variabilidad que nos interesa resalta particularmente en dichos sujetos. Por ejemplo, si hacemos un estudio sobre la influencia de la dinámica familiar en la autoestima, podríamos escoger un alumno que provenga de una familia modelo y otro que tenga una alta autoestima. Ambos representan casos sensibles o ejemplares de lo que estamos estudiando.